tal? Soy tu amigo Eduardo Bertolini para invitarte a que asistas con nosotros a nuestro Instituto de Posgrado en IUS. Estamos estudiando en nuestro Diplomado de Amparo y Derechos Fundamentales el amparo contra el auto de vinculación a proceso. Para ello debo de decirte, contra el auto de vinculación a proceso procede la apelación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, existen, y así lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Ley de Amparo, excepciones al principio de definitividad. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que puedes ir al juicio de amparo ante un juzgado de distrito sin necesidad de agotar un medio de defensa, como por ejemplo, me refiero a la apelación contra el auto de vinculación a proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, funcionando como sala penal, en la jurisprudencia 101 del 2012, estableció que no es necesario agotar la apelación para irte ante el juzgado de distrito en materia de amparo y derechos humanos para impugnar un acto de vinculación a proceso. Para ello es necesario que estudiemos, que conozcamos los requisitos constitucionales y legales para emitir un auto de vinculación a proceso. La Constitución en su artículo 19 y el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 316 nos establecen los requisitos de forma y los requisitos de fondo para emitir este auto de vinculación a proceso. Los tres requisitos de forma que se señalan son que se haya realizado la imputación en la audiencia inicial. Segundo, que el auto de vinculación sea exclusivamente por los datos de prueba que aportó el fiscal en esa imputación en vivo ante el juez o la juez de control bajo el principio de contradicción, que se pueden impugnar esos datos de prueba. Tercero, que se le haya dado la oportunidad al imputado para ejercer su derecho constitucional de declarar o bien de ejercer su derecho que es no declarar como parte de su estrategia defensiva. Esos son los tres elementos de forma. Los tres elementos de fondo son que se advierta que de los datos de prueba hechos valer exista un hecho que la ley señale como delito. Segundo, que de esos datos de prueba se configure la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en la comisión de los mismos. Y tercero, que no exista un excluyente de responsabilidad o una causa de extinción penal. Quiero decirte que la Suprema Corte de Justicia ha valorado los requisitos para emitir constitucionalmente un auto de vinculación al proceso. Esto lo hizo mediante una contradicción de tesis que generó la jurisprudencia 35 del 2017, en que nos da los elementos que deben de reunir el auto de vinculación a proceso. Lo primero que nos dice es, se deben de establecer en ese auto de vinculación al proceso claramente el tiempo, el lugar y las circunstancias en que se dieron esos hechos. Segundo, hace una aclaración importante. En el anterior sistema, en el auto de formal prisión, se requería establecer la clasificación jurídica del delito. Ahora no. En el auto de vinculación a proceso se han hecho más ligeros los requisitos y nos dice la Suprema Corte. No es necesario acreditar, demostrar, realizar la clasificación del delito. Sin embargo, ha señalado tajantemente que el juez de control o la juez de control, al emitir ese auto de vinculación de proceso, debe de fundar y debe de motivar suficientemente el ejercicio de ponderación de esos datos de prueba que hizo valer
en vivo, en la audiencia, el Ministerio Público, para realizar y exponer las razones por las cuales se llevó a la consideración de que esos datos de prueba fueron los idóneos para emitir ese auto de vinculación a proceso. Y cuando digo esto, debe de señalarse, debe de decirse, debe de manifestarse por qué le dio tal valoración a tal dato de prueba y por qué dejó de atender o de valorar como no idóneos los otros datos de prueba, dependiendo del caso. Y esto se debe hacer bajo tres reglas, bajo tres tipos de valoraciones. El principio o reglas de la lógica, de segundo, los conocimientos científicos y tercero, la máxima de la experiencia. Tanto los tribunales como los colegiados, como la Suprema Corte, nos han ido depurando, señalando qué debemos entender por ello. Pues bien, algo muy importante que te debo de decir es que para emitir un auto de vinculación de proceso, para emitir una sentencia, la Constitución señala y debemos de tenerlo muy presente. La Constitución, en el artículo 20, apartado A, fracción 9, y en relación con la fracción 10, señala, no vale, es nulidad constitucional, todas las pruebas que se realicen con violación de derechos fundamentales. A ello se refiere también el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando señala, cuando nos dice que se deben excluir todos los datos de prueba, todos los medios de prueba, todas las pruebas que se hagan llegar al proceso mediante violación de derechos humanos. Y es que en 5 tesis de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, desde antes que iniciara el nuevo sistema de justicia penal, como ya lo había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no vale, que no pueden tomarse en cuenta, que son nulos las pruebas que se obtengan con violación de derechos humanos. Y esto es una respuesta a todas aquellas autoridades que obtienen pruebas con violación de derechos humanos. Muchas veces violan los derechos humanos para obtener esas pruebas. La sanción entonces es que pierdan validez jurídica, que se tengan que excluir, que no se puedan valorar. Otra cosa que debo de señalarte es que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su página oficial, ha estado subiendo, ha estado dándonos a conocer diversos amparos que se han ido concediendo contra los autos de vinculación a proceso. Por ejemplo, es muy común, lamentablemente, que el fiscal, a la hora de identificar mediante fotografías al imputado, lo haga ilegalmente, ilícitamente, violando lo que señala el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Esa identificación lo hace mediante una sola aislada fotografía. La Suprema Corte ha señalado que esa identificación mediante una fotografía es nula, no vale, porque es inducida. Bien, estas y otras resoluciones se están concediendo. Por eso te invito a estudiar otros elementos y elaborar en estos momentos los amparos contra el auto de vinculación a proceso. Estamos estudiando a través de los derechos humanos, a través del juicio de amparo, los 3 momentos en que se divide el juicio ordinario. La primera parte, la segunda parte, que es la depuración de pruebas, y el juicio, donde se desahogan las pruebas. En su momento haré reflexiones y te invitaré a las siguientes clases, exposiciones, donde estamos elaborando en vivo. Quiero decirte algo. Existe la percepción generalizada de que el nuevo sistema de justicia penal no está dando los resultados que esperábamos. Tenemos datos recientes de evaluaciones de organismos no gubernamentales que nos establecen que
el nuevo sistema en las primeras evaluaciones nos dan que hay estados que van del 90 hasta el 99.3% de impunidad de los hechos que se han denunciado y que existe carpeta de investigación, partiendo de que la mayoría, casi el 90% de los delitos no se denuncian. Pues bien, esto es porque existe todavía un profundo desconocimiento por parte de los operadores jurídicos de las reglas de cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal. Por eso estamos colaborando, coadyuvando, participa para que entre todos nos vayamos enriqueciendo, practicando y elaborando amparos contra la autodevinculación a proceso. Lo veremos también en la etapa intermedia, la apelación y el amparo contra las sentencias que se dan del nuevo sistema de justicia oral. Te espero, como siempre, con la misma alegría, con entusiasmo, sí, en nuestro instituto de posgrado, INJUS, como siempre, de lo mejor de mí, para lo mejor de ti.